Vamos a hablar un rato en serio. Estos 15 minutos vamos a reflexionar a través de historias, testimonios, experiencias de personas como usted, de personas como yo. Vamos en serio con Yeleski. El episodio de hoy es muy bonito porque vamos a hablar de esos procesos de la vida o de esas situaciones de la vida cuando todo te mueve a cambiar. Para hablar de esto, tenemos a un invitado muy especial que se llama Don Juan Manuel Tirado. Don Juan Manuel, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, Yeleski, por la invitación a ti y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por el espacio. Don Juan, bueno, aparte del honor de tenerlo por acá, queremos conocer un poquitito de su historia. Sabemos que ha atravesado por diferentes procesos, que la vida lo ha llevado por caminos que uno a veces no se Ni te lo espera, imaginas, ni jamás en te tu lo vida. imaginas. Exacto. Entonces, tal vez para que la audiencia lo conozca un poquitito, cuéntenos un poquito Ah, de caramba. usted. Primero, el honor es mío estar aquí, Ay, don Juan. porque poder expresar y poder compartir la vivencia que uno tiene siempre es un honor, igual que servir. Mira, nosotros vivimos un proceso, nosotros teníamos en Venezuela lo que hoy en día se podría llamar una vida holgada, tranquila, Ok. como familia. Yo Ujú. tengo una hermosa mujer con la cual tengo 46 años de casado, tengo dos hijos maravillosos. Y las circunstancias políticas de Venezuela nos hicieron emigrar, Ok. algo que jamás había estado en nuestros planes. Claro. Ahí comienzan las cosas que uno no se imagina. Ajá. Cuando llegamos a este país, que veníamos según nosotros de paso, eh, conocimos gente maravillosa. Ok. Hubo un par de familias que nos acogieron como familia de ellos sin Ok. conocernos, fueron Ok. nuestros ángeles. Después entendimos, nosotros nos convertimos al cristianismo en este país. Dios nos trajo Ok. por Pero una primero razón. ustedes vienen de visita. Nosotros comenzamos, es que ese proceso es medio extraño. Ok. Nosotros tenemos un amigo que se vino a Costa Rica en su momento. Para nosotros Costa Rica era algo como lejos, Ujú. no sabemos ni qué era, ni qué existía, Ok. y lo vinimos a visitar, Ujú. más que todo por mi hija. Luego, pasado el tiempo, vinimos otra vez de visita a ver un poco si la cosa en Venezuela se ponía peor, ver qué pasaba en este país, porque teníamos Ok. mucha gente que nos había empezado a hablar de Costa Rica, pero Ujú. ninguna amistad nuestra se había mudado a Costa Rica, Ujú. excepto esta persona. Pero en un viaje que hicimos, el régimen nos hizo lo que se llama un toque Ok. y nos quedamos aquí y Ok. tuvimos que empezar aquí de ¿Y cero, qué es? Ajá, ¿y qué es de cuando cero, las... ok, de cero, cero, de cero, cero. cero, cero. Sí, a mí la gente hoy en día cree que uno cuenta una telenovela cuando uno dice uno Ujú. empieza de cero, de cero. Ujú. Sí, yo comencé aquí trabajando en un call center Ok. que gracias a estos ángeles eh, consiguieron un empleo, luego trabajé con ellos, hoy en Ajá. día sigo trabajando con ellos, la verdad, gracias a Dios. Me hice cristiano, igual que mi familia, nos hicimos Ujú. cristianos en este país. Mi hijo, que tenía algunos problemas, pasó por una etapa de recuperación también en este país. Entonces empezamos a entender que en medio de la tormenta Dios siempre tiene un propósito para tu vida. Lo que Ujú. pasa es que es muy difícil entender un propósito. Primero, si no estás bien agarrado a Dios, y en ese momento no estábamos muy Sí. lejos de estar Ajá. agarrado a Dios. Y segundo, es muy difícil ver la calma en la tormenta. Es decir, saber que la tormenta es para Claro. algo más grande o mejor o de mayor crecimiento para tu vida. Ujú. Nosotros aquí reconstruimos nuestra familia, reconstruimos, en mi caso, mi matrimonio, reconstruimos muchas cosas que no nos habíamos dado cuenta que estaban medio quebradas o que tenían Ajá. fracturas. Ujú. Nos hicimos ticos los cuatro hoy en día, somos Ay, honrosamente ajá. ciudadanos de Costa Rica. Aquí crecimos en otro sentido. Aquí empezamos a construir una historia nueva. Conocimos gente, tenemos amistades entrañables con Ujú. las cuales incluso para nosotros es un tema cultural. Para nosotros hay fechas que significan mucho en nuestra vida. El Ok, Año Nuevo es como, uno de ellos, por ajá, ejemplo. ok. Si hay familia con la cual pasamos la noche de Año Nuevo, eso para nosotros es familia. Ujú. Es familia con la cual celebramos un cumpleaños en casa con un queque, pero Ujú. que llegan a la casa sin que tú los invites, Ujú. sino que se acuerdan que es tu cumpleaños y llegan. Ok. Tenemos ese tipo de amistades costarricenses con las cuales compartimos esas cosas. Gente con la Qué cual compartimos hermoso, viajes incluso. qué hermoso. Nosotros tenemos una pareja con la cual hay una anécdota muy grande
porque compartimos un viaje a Río Celeste. Ajá. Era una pareja que nosotros no conocíamos, nos conocimos en el hotel. Ok. Ellos tenían que llamar a su hijo que estaba fuera del país, su teléfono no tenía conexión, yo le presté el mío, lo llamaron y para cortarles el cuento, hoy en día somos grandes amigos las dos parejas, Ajá. ¿ok? Bueno, él solo porque él ahora es viudo, pero durante los años de su matrimonio fuimos amigos los dos de comer juntos, de ir a nuestra casa y hemos encontrado ese tipo de gente. Qué lindo. ¿Ok? El mayor tesoro que encontramos aquí es que nos hicimos cristianos. Nosotros conocimos Ujú. a Dios en este país. Es decir, Él nos Ok. trajo varias de las cosas. Yo tengo una lista de las cosas por las cuales Dios nos trajo. Una era Qué esa, era lindo. encontrarnos con Él. Es que yo hice una lista una vez. Yo vi una película que se llama Cuarto de Guerra, Ajá. Ajá. donde ella hace como una lista de oraciones. Ujú. Y justamente escuché como meses después, un predicador hablar de que uno debería no solamente orarle a Dios porque te ayude, porque te salga adelante, Correcto. porque Que es. gracias por lo que tengo hoy en día, Ajá. no, sino empezar a ver en tu vida las cosas por las cuales Dios te pasó y las cosas donde te llevó cuando pasaste por esa tormenta Ujú. y agradecer la tormenta y donde estoy hoy en día. Claro. ¿Ok? Esa parte a veces es difícil porque uno quisiera que después de la tormenta uno viviera en un rascacielos y no donde Dios te lleva. Pero entonces empiezas a aprender que el camino era para llegar ahí. Ujú. Y Ok. hice una listita de Ok. cosas. Y mira que me ha hecho mucho bien Ujú. porque cada tanto vuelvo, la tengo la crítica todavía, esa no la he tachado, las oraciones sí las he ido tachando. Tengo como una cajita de oración donde pongo cosas una vez al mes. Pero la lista de las cosas que sucedieron Ujú. posterior a las crisis, porque no les voy a decir a nadie, si emigrar a un país que aunque se hable el mismo idioma, Eso le iba a aunque se hable preguntar. el mismo Ajá. idioma, es otra cultura, Ok. ¿ok? Y esto no quiere decir que sea ni buena ni mala, Ujú. es otra cultura, Completamente. Y donde, completamente. digamos, en este proceso, don Juan, el choque de culturas, Es brutal, ¿cuándo, ajá, es brutal. cuándo lo resintió más don Juan y su familia En la también? feria, En la para que feria. ustedes vean, ¿sí? ¿Por qué? Porque, porque la feria, los productos no se llaman igual. Para nosotros la papaya de ustedes se llama lechosa. No, al revés. Ah, bueno, sí, Sí, la ajá, papaya de ajá, ustedes, sí, nosotros le sí, decimos sí. lechosa. Ajá, Y no podíamos comprar cosas en la feria, algo tan elemental como comprar algo en la feria. ajá, Y el ajá. vendedor de la feria nos veía feo. Es que en esa época, hace 23 Sí, años, claro, no había claro, tanta migración venezolana, no había claro. tanta la permeabilidad del Ujú, venezolano en ujú, Costa Rica, cosa que le agradezco yo mucho a los costarricenses, que claro. nos hayan permitido esa integración a su país, porque éramos como invasores, Y ¿ok? ese calor Y ese que, calor que nos ajá, han dado. Pero ahí comenzó nuestro shock cultural claro. y nuestro shock con la sociedad empezaba ahí. Este tono de voz que yo tengo, que aunque lo he modulado en las reuniones, había gente que decía que por qué los estaba regañando. Ajá. Y no, es que yo hablo así. Tengo un amigo tico que dice que yo hablo imperativamente siempre. Pero ese es el tono de voz. Y es para, Es ajá, y parte, es parte de nuestra cultura. Y, y, bueno, entonces tuvimos que ir evolucionando como familia y como personas individuales los cuatro. De hecho, mi hijo se casó con una costarricense y ya ajá, tiene 5 años de casado. ajá. Hemos ido evolucionando a entender que si viviéramos en Turquía, Ujú, ujú. tomamos café turco y mi mujer tendría que usar un burka o algo por el estilo y caminar 2 pasos atrás y habría cosas culturales. Hemos tenido que aprender las cosas culturales, como por ejemplo no caerle a la casa a nadie sin haberle avisado antes. Claro, Si no tenemos claro. una anécdota, los choques, el primero, la gente opina cree que nuestros choques culturales o como familia fueron cosas más grandes. Hubo cosas más Ajá, grandes, pero desde las cosas más pequeñas que son las que te pegan al corazón. claro. Nosotros nos conseguimos aquí, un amigo venezolano, estaba casado con una tica, le resumo, fuimos a su casa, porque él me dijo, nos vemos mañana, nos vemos mañana. Y yo llegué a su casa. Y Y años empezaron después, su esposa nos dijo que los tirados eran los únicos que habían llegado a su casa sin sin avisar. avisar. Yo nunca entendí si eso era un piropo, o un chiste o qué era. Yo me sentí como un paraguas, malísimo, Ok. ¿ok? Pero esas cosas, ¿ok? De no, primero avísale que vas a Ujú. ir. Si que tu mujer llama a la mujer de él y le diga, mira, podemos ir mañana. ¿Qué llevamos? Ah, esa es la Claro, otra. ajá, ¿Qué que llevamos? llevo, ajá. En mi Cierto, vida. en las, sí, eh, es Había una cierto. refri que la cerveza de fulano, el whisky de fulano, y yo no me puedo tomar el de él, él no se puede Ajá, tomar el mío. Entonces ajá. aprender esas costumbres, que son costumbres, no son Son ni malas ni costumbres. buenas,
son Son costumbres cierto. que uno tiene que aprender Ok. para integrarse a una sociedad que te ha abierto las puertas. Pero qué lindo ese pensamiento de decir, tengo que Ah, aprender, sí, sí. tengo que modular ciertas cosas, porque cuando no existe esa apertura, es más difícil. Ah, creas una barrera, entonces Correcto, siempre eres el extranjero. A mí ahorita me exacto. preguntaron en un círculo de amistades que si yo me sentía incluido y les dije que no. Ok. Y me preguntaron, ¿por qué no? Porque ustedes me llaman el amigo venezolano. En cambio, en Mm, este otro círculo de amistades, soy ajá, Juan Manuel. ya ahora sí. Esa pequeña diferencia Claro. es la que te hace sentirte incluido. Esa familia con la cual nosotros pasamos los 31 de diciembre, o una familia que nos invita a su Shabbat los viernes, a su casa, Ujú, ujú, ¿ok? ujú. No somos sus amigos venezolanos, somos sus amigos. Ok, That's it. exacto. Y en ese punto, don Juan, que usted conoció tanta gente y que aprendió de tanta gente y todo. Y algo muy bonito que dijiste fue que le tendieron la mano. Así es. ¿Qué significó eso para Mira, usted? apoyarnos cuando llorábamos, no Ujú, hay cosa peor que llorar la soledad. mm, La soledad sola. Porque una cosa es cuando tú estás solo en tu casa porque tu abuela vive en Turrialba y ajá, tú puedes ir a Turrialba a visitar a tu abuela el fin de semana. cierto. No, la soledad cuando no tienes a nadie y no tienes dónde volver. Esa es la Mm, soledad que llora el inmigrante. ok, Estas familias lloraban con nosotros nuestra soledad. claro. Eso se agradece toda la vida. Otra cosa es la llamada de alguien cuando te enfermas. Ujú, Esa gente nos llamaba. Hace una semana que no te veo, ¿qué tienes? ¿Qué ujú, necesitas? ujú, Porque darnos trabajo, sí, nos dieron trabajo, eso es cierto, se lo agradeceremos toda la vida, claro. ¿ok? Pero la mano humana que nos tendieron, sí, yo puedo contar con los dedos de mi mano la mano humana que nos dio gente que incluso hoy en día están en situaciones de poder mucho más altas que cuando nosotros los conocimos Ujú, eran nadie, ujú. hablando de poder, Sí, pero que en correcto. ese momento nos tendieron la mano a alguien que no conocían, porque lo que hay Ujú, que entender es que nosotros no éramos primos de nadie, vecinos de nadie, no nos refería a nadie, no nos conocía a nadie. Y esa gente nos salió de fiador para alquilar una casa, wow. nos dio trabajo, nos daba comida, lloraba con nosotros, Ujú, celebraba con nosotros, pasaba por la casa a saber cómo estábamos, nos invitaban a sus casas ujú. a que no estuviéramos solos, un carnavales, un primero de mayo, Ajá. un Un fin de cumpleaños. año. Eso es la mano que nos tendieron. Más allá de la mano financiera o de otra cosa. Claro, claro, que Más allá eso de al eso. final es ese calor Es el calor humano, humano. Ujú. tal cual. Eso es la Y, diferencia. don Juan, y yo percibo mucho en usted eso de ayudar a otras personas. Ah, comenzó en Venezuela, Ujú. pero ayudamos desde otro lugar del corazón. Ok. Ayudamos, pero desde otro lugar del corazón. Cuando tú pierdes todo Ujú, y alguien te ayuda, y Dios te dice, ujú, yo hice que te ayudaran, ujú, eh, el ayudar se convierte en ujú. una labor del corazón. El ayudar, el servir, porque son dos Servir. cosas que van de la mano. Servir para ayudar se convierte en tu norte, no en la recompensa. Ujú, Si no me importa que me den las gracias, que me lo reconozcan, que me digan que eso no me interesa. Me interesa servirte, porque a mí me sirvieron, a mí me ayudaron. Entonces, si uno, él dio su vida por mí en una cruz, claro. más grande que eso, cero. Hermoso. Ujú, Segundo, los costarricenses que nos abrieron la puerta no nos conocían, no ujú, tenían por qué recibirnos en su casa y nos recibieron. Entonces, yo tengo como el deber ujú, del corazón ujú, de retribuir lo que me dieron y lo doy sirviéndole al prójimo en todo lo que pueda, pero ujú. en todo. Ento- Sí. Y era, porque esto lo he mencionado en otros episodios, pero el poner su corazón a ese servicio. No hay pago No, no ni hay mejor, no, no no, hay, no hay mejor satisfacción cuando tú te vas a esa es la dormir en la palabra. noche y estás tú con Dios, más nadie, el haber servido a alguien, así tú no hayas cenado, así tú no tengas para cenar, Ujú, el que tú hayas logrado servirle a alguien, a cruzar una calle, a conseguir un empleo, eso. a cerrar una puerta, a lo que sea,
Servir es lo mejor que tú vas a hacer en tu vida. Pero servir desde el corazón. Exacto. Porque No por servir para obligación. recibir una recompensa es una transacción Exacto. De comercial. hecho, una vez tuve una conversación con una persona y me impactó mucho porque yo estaba justamente hablando de este tema. A mí también me gusta mucho la parte del servicio. Y él llegó y esta persona me dijo como, pero ¿para qué servir? Digamos, lo he hecho, pero ¿acaso ha cambiado mi vida? Y ahí me di cuenta de algo. Él había servido, pero nunca lo hizo de Desde el corazón. corazón. Era una transacción comercial. Mira, nosotros un día a mí me dijo alguien que pues yo le regalaba flores a mi mujer. Sí, ya No, tenemos 2 años casados. Le digo, no. para que ella se levante y vea flores en la mañana, vea rosas en la mañana. Mm, Esa es la mayor felicidad que yo tengo. Aunque no me lo agradezca, ujú. aunque no me diga nada, aunque para, Hombres, tomen nota. aunque para ella tener flores en la casa se haya convertido en una rutina, que no lo Ujú, es, ujú. eh, la satisfacción de servir, de lavarle los platos, que ella se levante una mañana y la casa esté limpia, que su carro te llene de gasolina. Si Ujú, detalles como ese, ¿ok? ujú, O estar en una bomba de gasolina y pagarle el tanque al señor del carro al ujú. lado que tiene una llanta pinchada, que anda con los nietos, que está Claro. contando para cargar 500 colones de combustible porque no Ujú. le alcanza. Eso es servir. Impresionante. Ujú. Eso es servir. Aunque yo no pueda cargar mi tanque de gasolina. Eso es. Pero desde el corazón. Desde el No de corazón. una transacción comercial de que yo sirvo para que me den. Eso no. Exactamente. Eso no Y ahí sirve está porque la entonces diferencia. queda, No sirve. queda hueco. Porque una vez que tú serviste y te sirvieron, Ujú. quedaste en cero. Ya te pagaron. Correcto. That's it. Vete para tu casa. Correcto. Sí, no, no existe No esa es satisfactorio. satisfacción. Exactamente. Y don Juan, ya como para ir cerrando, porque has Si no nos quedaríamos aquí tocado. Ah, charlando sí, no, horas. fijo. No, no lo dejo salir de aquí porque podemos hablar de mil cosas. Y has dicho cosas muy valiosas, aprendizajes también muy lindos, que la gente pueda entender esa calidad, ese calor humano también. Y por eso quería preguntarle, ¿qué siente que tiene o qué podría aportar a quienes están pasando por un proceso similar? Porque actualmente se ve mucho la ¿Sí? migración Así es. Y va a venir más ahora. y va a venir más. Ok, cuéntenos un poquito de eso. Mira, yo le puedo decir a alguien, es un proceso que el que no lo ha vivido no lo entiende. Ok. Entonces tú se lo cuentas y parece que estuvieras contando una telenovela mexicana. Ujú, Eh, el inmigrante que ustedes ven en un semáforo no tiene nada más que la mochila que tiene puesta ahí. ok, No hay más nada. ok. Para él es muy importante que alguien le tienda una mano. No hay que darle 1.000 colones. Hay que dárselo, sí. Pero si usted se puede parar y dar una palabra de aliento, regálele un sándwich, una camisa, eh, un peine, un juguete a la nena que esté con ella en el semáforo. Eso usted no tiene idea, pero no tiene idea el valor que eso puede tener para alguien. Y la única manera de sobrevivir una migración así es con una red de apoyo, de cariño, que te dé ese amor y con Dios. Nosotros salimos adelante porque Dios lo permitió. Ujú, Cuando Dios entró en nuestra casa, nos mostró que la migración era un proceso de sanación y de servirle a Él. Y volvemos al servicio, ujú. ¿ok? En el momento que tú crees que la migración era para ti y para tu crecer, se perdió el sentido. Entonces el que está allá arriba dice, este va a tener que volver a pasar el examen. Y vuelta otra vez la crisis. Ok. En cambio, usted quiere salir de ahí, Ujú, crea en Dios, entréguele la vida, pero sirva, sea diligente y tenga un norte. Póngase un sentido en su vida. Si estoy en un semáforo pidiendo, porque quiero que mis hijos no pidan como yo y quiero hacer esto. Y esto lo voy a hacer de esta manera. Y así vas creciendo. Aquí hay un ejemplo que se llama Mauricio, que es Chepe Cebaña. ajá. Mauricio empezó así. Él Sí. era de la calle y Ujú, empezó haciendo esto y ahora tiene inmigrantes que él recibe, un refugio para migrantes que él tiene, que han salido adelante. Aprendieron a ser barberos, aprendieron a hacer queques, aprendieron a ser electricistas, ¿ok? impresionante, sí. Porque él le extendió la Ujú, mano del cariño primero claro. y luego la otra mano, digamos, Material. material, Ajá. ¿ok? Ujú, Pero Dios estaba en el centro, ujú. ¿ok? Entonces no crea que esa gente que está pidiendo en los semáforos plata con una chupeta en la mano, ay, esto es otra vez. No, Ajá, no tienen correcto. nada, señores. Ujú, Ellos no tienen cómo ir a cenar esa noche. ok. No tienen cómo ir a almorzar. Piensen en eso. Y cuando usted piense en eso,
su corazón va a estar en un lugar diferente. Claro que sí. Don Juan, muchísimas gracias por su Las tiempo. gracias son mías para ustedes por haberme Espero recibido y que escuchado. no sea la primera ni la última. Cuando quieran. Y recordar justamente eso. Creo que escuchar historias como la de Don Juan con tanta gratitud nos recuerda que empezar de nuevo nunca es sencillo, pero también que siempre existe la posibilidad de construir algo distinto. Muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio.